En Radio Sur de Los Ángeles, mire, nos llegaron unas visitas más entretenidas del día, nos llegó algo bien simpático para comentar, se trata de ella, como siempre, ¿ah? Siempre doña María Angélica Montoya, que es infaltable acá en la radio, difundiendo todas las actividades teatrales, por supuesto, de perfiles y siluetas, y hoy, sobre todo, ya finalizando vuestro festival de teatro, acompañada por don Jesús Urqueta, director de la compañía Ictus. Así que, María Angélica, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá. Qué bueno, qué bueno. Ya me siento parte de la casa en realidad. Usted siempre es, pues claro, aquí Muchas gracias, muchas gracias. parte de la casa, ya usted Y llega, con, se instala nomás ahí. Así es. Y contarles a la comunidad angelina que ya estamos en la Ujú, última función el día de hoy. Hoy día finaliza el Festival Bio Bio Teatro Abierto. Fueron una semana y media excelente, con ujú. tremendos montajes que nos llevaron a viajar, a reflexionar y a conversar. Hubieron obras familiares también que el público no quedó indiferente. Tuvimos Ujú. una obra para primeras infancias que fue maravilloso ese viaje Mire, que tuvimos la semana pasada y ayer no fue la excepción también con Astillero Teatro, que tuvimos la obra Puerto Seco, que fue un montaje maravilloso con una técnica maravillosa también y que nos sumergimos todos con ese pescador en el mar, fue un efecto maravilloso también. Y decirle que en la tarde Inmolar nos hizo reflexionar sobre la gente invisible que existe, que tú ves, pero que no queremos ver. mm, O a veces ve, preferible hacernos los sordos, los ciegos y seguir avanzando. Si no me toca, entonces ¿para qué? Pero yo creo que no debemos ser tan deshumanizarnos tanto. Hoy en día yo veo reportajes y hay veces que las personas se preocupan más ujú, de, no digo que no se deban preocupar, pero por ejemplo hay una tragedia, un incendio, cualquier cosa, gente que perdió todo y a veces dicen, ¡ay, pobre perrito! Y nos estamos olvidando también que las personas también son súper importantes. Ambos son súper importantes, los animales y también las personas. Y las personas en situación de calle no tienen que seguir siendo tan invisibles. Y es un tema que nos tocó mucho porque hace poco se cerró acá el Hogar de Cristo, claro, y así es, eso, y uno dice, ¿por desgraciadamente. qué se Y cerró? eso dejó, fíjate que no hubo mayor, no hubo ni siquiera un mayor impacto, ni siquiera en las autoridades, los vi preocupados de, oye, ¿por No, qué se fue nadie el lo hogar? ¿Qué comentó, pasó nadie con lo el hogar de dijo. Cristo? ¿Cómo no puede ser? No, así se cerró nomás. Se cerró Eh, y se cerró y llevaba muchos años Claro. acá en la ciudad, era parte de la Ujú, ciudad y que acogía a todas estas personas en situación de calle o de repente gente que iba de paso, ujú. que no También tenía tenía un dónde lugar, dormir, tenía un lugar donde llegar por una claro, módica suma de un aporte muy que poquito, claro. muy poquito, Casi como pero una cajita feliz. claro, y se cerró simplemente. Entonces la obra de ayer Inmolar se refería a eso, po, a Ujú, estas personas que están ahí en situación de calle y cómo de cierta forma lo hacen para sobrevivir, cómo juegan, se creen artistas, ujú. se imaginan la comida, hablaban que el día lunes era el día del gourmet porque es lo que se vota del domingo y que ellos Ah, claro. escarban en la basura, Mire, entonces era un día gourmet de mire. pizza y de otras cosas que uno encuentra el día que viene justamente ese día, pillaban la comida en cajita. Mire, Entonces era su día gourmet y que ellos eran casi como nosotros. Esa frase, me quedo con esa frase que cerraron la obra de ayer, nosotros somos casi como ustedes. Que harto para pensar. me llegó, sí, Claro que sí. me llegó. Y hoy día quiero presentar y dejar que sea él quien presente el montaje del día de hoy de esta Ujú. emblemática compañía. ¿Por qué emblemática? Porque cumple 70 años de trayectoria, Así es, que muy no es antigua. menor, no es menor. Y que esta obra que nos va a llevar a los tiempos de la construcción, cuando se creó el MOP, ¿cierto? El PEN. El PEN, ¿se acuerdan del PEN y el POC? Algo así era, que era el sueldo mínimo, se hablaba del sueldo mínimo que se instauró, Era un plan de empleo mínimo, el PEM. el Sí. PEM, sí, Sí. Y fue reemplazado después por el POJ. sí. O Claro. existían los dos, creo que uno era más acelerado que el otro. Era un sistema estatal para dar empleo. Sí, Y se hicieron bastantes cosas, pero en el fondo era dar empleo a costa de, digamos, de parte del Estado directamente a personas que estaban cesantes. ya. Entonces, nuestro director de la obra, que Cosa está que hoy acá, día no hay. Jesús Urquieta, sí, no, sí, sí. Jesús Urquieta va a ser quien nos presente la obra, que Ujú. nos hable de la compañía, que nos hable de qué se va a tratar este montaje, con quién nos vamos a encontrar y con quiénes. Ya, ¿Quiénes pues. forman parte también de este elenco? Sí, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Primero, el Teatro Ictus
cumple 70 años. La directora de Teatro Ictus es Paula Charim. Yo soy el director de la puesta en escena de Pedro, Juan y Diego. Ajá. Para así aclarar Claro, todas claro, las no cosas. se vaya a pensar Poner en que- su lugar. Sí. Y el año pasado tuve la posibilidad también de venir con la otra obra que dirigí, que es Primavera Ujú. con una esquina rota. La obra que estamos presentando hoy día es una revisión del original de 1976 que realizó el Teatro Ictus, a Ujú. cargo de una creación colectiva de Nissim Charín, Delfina Guzmán, Jaime Badel, José Manuel Salcedo, entre otras personas, y David Benavente en la dramaturgia. Y lo que hacemos nosotros es tomar ese original, ese material original, y traerlo a una pregunta, ¿cómo conmemorar los 50 años del golpe de Estado? Que era un poco la pregunta que me hicieron cuando Ujú. me invitaron a trabajar en estas dos obras del Ictus. Esta es una obra que la estrenamos yo empecé a trabajarla en junio del 2021, empezamos a ensayar, la estrenamos en marzo del 2022. Por lo tanto llevamos 4 años, este es el cuarto año que ya la estamos dando correlativamente. Entonces la pregunta era un poco eso, y yo creo que la manera de traer estos ejercicios es como hacer los ejercicios de memoria literalmente, ¿cachai? O sea, entender que desde el presente vamos hacia el pasado, recogemos lo inconcluso de ese pasado para proyectar traerlo nuevamente al presente para proyectar un futuro. Entonces desde ese lugar tomamos el material de Pedro, Juan y Diego como un gatillante para contar esta historia, entendiendo el contexto. El contexto era muy claro, había una dictadura militar y civil en Chile, el Teatro Ictus hacía resistencia a esa dictadura civil y militar, y Pedro, Juan y Diego es la primera obra que hacen literalmente en la dictadura o durante la dictadura. Ujú. Y desde ese lugar, obviamente, su lenguaje tenía que ser algo que no diera cabos de ningún tipo de rebeldía al régimen. ¿Okay? Por lo tanto, el humor y la forma en que se establecía ese humor, o esa distancia o esa ironía, era muy clave. Y desde ese lugar el texto de Benavente y el teatro y el grupo Ictus es brillante, porque logra hablar de la dictadura sin decir nunca la palabra dictadura, sin decir nunca nada. Lo difícil ahora era más que nada para nosotros, ¿cachai? Cómo hacernos cargo también de la generación, entendiendo que estábamos hablando de un contexto de 50 años. ¿Cachai? Claro, casi 50 años Claro, desde, claro, y cómo desde que gente se que estrenó. no había vivido esa dictadura Ujú. podría entender esos mensajes subliminales que sí estaban en el texto, pero que la gente los comprendía porque estaba viviendo. No había una distancia histórica en el fondo. Eran menciones más directas en el fondo. O sea, yo creo... Alusiones más directas yo porque creo- se iban a entender porque estaban ocurriendo ahí. Absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, lo que hago yo un poco es contextualizar A lo ese mejor universo. actualizas un poco. Hago que la dictadura aparezca, en el fondo. Ya. Hago que la dictadura Ya. aparezca a través de cierto dispositivo escénico. Ya. Y es un poco más claro de dónde está, cuál es el contexto donde está sucediendo la historia. Pero siempre no desde la dramaturgia, sino desde la puesta en escena, desde lo sonoro, desde lo visual. Hay un ejercicio también de memoria con la gente que estaba actuando. Hay una escena en que a través de unos dispositivos, de unas máscaras, tú veías a Jaime Badel, a Nissim Charín, a Delfina Guzmán, a José Manuel Salcedo durante un periodo de la obra actuando. Entonces es algo, claro, que viaja más como un homenaje y como una retrospectiva de un trabajo histórico, a mi juicio. Mira, oye, traer una obra de una temática antigua, pero para que se entienda en el día de hoy. ¿Ah? Y además este guiño a los que estuvieron ahí en ese momento. Sí. Qué bien. Bien. ¿Y a qué hora es la obra? 20 horas A hoy. las 20 horas. Teatro Municipal Teatro de Los Municipal, Ángeles, sí. ya. Como es la costumbre con entrada liberada. Así es. Sí. ¿Y con quiénes Así nos que- vamos a encontrar hoy día? ¿Quiénes forman Buena parte de pregunta. este maravilloso elenco? El elenco El de hoy. elenco está en el personaje Pedro, está el señor de la casa, Roberto Poblete. Ah, En el personaje de Juan está Daniel Muñoz. Daniel Muñoz. En el personaje de Diego, Nicolás Zárate. La personaje de la señora María Emilia Noguera, de don Carlos Víctor Montero y del inspector Juan Carlos Maldonado. ¿ve?
Muy bien. El diseño de espacio y vestuarios de Caterina Devia, Ignacio Trujillo en el diseño de iluminación, la operación técnica de sonido es de Lenin Silva, Joaquín Montesino hace la composición musical. No se me va nadie, Sí. no se me va nadie. Diseño, espacio y vestuario, Sí, Catalina. Caterina Devia, sí. Sí, están ¿Ves? todos. Todos mencionados entonces, Todos que no quede nadie mencionados. fuera. No queda nadie Sí. fuera de este tremendo montaje, de tremenda puesta en escena que Ujú. no va a dejar a nadie indiferente. La gente de acá de Los Ángeles y que también a veces quieren ver a la gente que solo ve en la tele, Claro, claro. tenerla acá es un gran privilegio y la gente también devuelve eso. Siempre se alegra mucho de ver a la gente que la ve tan inalcanzable. Verla en tu teatro es descentralizar un poquito también el arte, que está siempre lo vemos en Santiago, Claro. en otras regiones, y nosotros como que, Se viene a provincia. claro, se viene a provincia, A claro, es todo un provincia. acontecimiento ¿Ve? realmente, y se agradece que se puedan dar las instancias para poder verlos de más cerca y que nos entreguen su arte también acá en la ciudad de Los Ángeles. Creo que es súper es importante mencionar eso también, para que cada vez vengan más a regiones también, porque los queremos ver, queremos sentir esa cercanía, que tengan esa disposición de los artistas venir a regiones, que poco se ven, hay que decirlo. Yo sé que es difícil, cada uno, porque es difícil vivir solamente del arte, es muy difícil. Cada uno tiene como su vida, tiene otros Sí, trabajos. claro, casi todos actuamos en Claro, otras cosas. Yo en dirijo ot- otra obra, de hecho mañana estreno otra obra en Santiago. Vine por el día, me voy a la noche después de la función. Claro, es todo así, es todo tan rápido, entonces quiero decirle a la comunidad que nos acompaña hoy día a cerrar este festival con un broche de oro, con este tremendo montaje, esta tremenda compañía Ictus, que es tan emblemática, que trae unos tremendos personajes, tremendo director, el elenco completo, la compañía, desde la técnica, el vestuario, iluminación, el efecto sonoro, todo forman parte de este tremendo montaje que vamos a ver hoy día, y que la temática habla de esta clase obrera, estamos hablando de 40 años atrás, y que el sueldo mínimo sigue no alcanzando todavía igual que años atrás, que no estamos viviendo, estamos sobreviviendo con ese sueldo mínimo, que porque las cosas, antiguamente el litro de aceite valía 100 pesos, Ya. hoy en día ¿cuánto vale? Y el sueldo sigue siendo el mínimo y no nos sigue alcanzando. Esa es la temática, yo creo que... Sí, que sí, no- era muy disculpa que te interrumpa, era muy interesante también esa figura del pen, ¿cachai? Que en Sí. el fondo era como Ujú. trabajar con cuadrillas, una cuadrilla Sí. iba haciendo un hoyo, la cuadrilla atrás iba Sí. tapando el hoyo que iban haciendo, Sí. básicamente como claro, daban empleo, pero desde mi punto de vista de investigación histórica es como justificaban, ¿cachai? Básicamente, o creaban Ya. esa sin razón para poder justificar que estaban dando empleo, en el fondo era como para maquillar cifras, en el fondo. Bueno, por un lado puede haber sido, pero nadie estaba obligado. Estaban necesitados. Ya, por eso, pero no era obligatorio, no era una pistola al pecho, trabaje en el... No, era una opción Era una para el que opción. estaba sin trabajo. Era una opción, sí. A lo mejor, claro, como tú dices, hacían una cosa y la deshacían al día siguiente, pero es para que hicieran algo. Claro. Por último, se sentían útiles haciendo algo. Hoy no estoy de acuerdo con eso, pero podemos Yo conversar. sí, claro, podemos conversarlo. La calle donde yo viví mi infancia se hizo gracias a eso, era de tierra. Y me acuerdo, y recuerdo haber estado mirando como un montón de gente, ya incluso algunos de los que llamamos hoy día adultos mayores, también estaban ahí poniendo las piedras de bolillo y nivelando y Sí. echando la tierrita y qué sé yo. Oye, y esa obra de esa calle Condel, que después se pavimentó, duró muchísimos años, pasaban y pasaban los autos, nunca más tuvimos barro, no tuvimos esas pozas de barro, de agua, y ese empedrado que hicieron duró muchísimos años, quedó súper bien hecho. Porque claro, seguramente cada piedra es independiente, si se hunde una, no se fractura todo el pavimento. Claro que no era una cosa muy suave de pasar por ahí en un auto, Me te diré ni en la imagino. bicicleta. Me imagino. Pero se acabó el barro para nosotros en el barrio precisamente. Sí. Entonces te digo, yo no estoy defendiendo el sistema, pero te digo que era un empleo estatal para los que estaban sin trabajo. A lo mejor hoy día eso se traduce en simplemente un bono de desempleo, que a lo mejor también funciona, pero estaban haciendo algo. A cambio de, lo otro es darlo a cambio de nada. Ha cambiado muy poco igual. Acá me voy un poco, sí. Lo otro es darlo a cambio de nada. No haga nada, aquí tiene el bono. O, mire, ¿sabe qué? Trabaje en algo simple, aquí tiene el dinero. Se le paga. Y no sé hasta dónde...
Claro, puede ser que no, que aquí primero hacen, después deshacen. Bueno, ese es otro tema. Pero, pero que, pero que funcionó, en su momento funcionó. Y 16.000 pesos era el sueldo mínimo en ese tiempo. 16.000. Sí. Wow. Eh, Pero por eso Sí, digo, y si porque el costaba- aceite valía 80 pesos, Claro. 100 pesos, se vendía por, me acuerdo, a granel. a granel íbamos a la tienda de A granel se vendía el pero aceite. había envasado también, pero era mucho más Pero, caro. claro, pero la gente compraba a Yo granel. iba Me al- acuerdo que al- estaban esos tambores Esos grandes, tambores, verdes. unos verdes de y 200 tenían litros con una bomba manual. Sí. Sí. Así era como, al menos acá Y funcionaba así. y se envolvía todo en diario. En todo en diario. Sí, Y se usaba el cambucho cuando El uno iba a cambucho, los negocios. exactamente. Se me pasa con a mí, Eso era más ecológico que hoy día, tanto plástico. Sí. a mí me pasa más que nada con el que viene mi punto crítico es con la dignidad del trabajador, ¿no? Igual, Ajá. yo creo que por un lado, claro, se podrían haber maquillado ciertas cifras y se estaba dando empleo, pero la dignidad del trabajador también se veía soslayada y de ese lugar siento que yo no estoy de acuerdo con eso en el fondo, ¿cachai? Claro, sí puede ser. Sí. Estamos en un espacio donde se puede opinar y se pueden tomar, disentir y se pueden tomar diferentes opciones, digamos, para entender las cosas. Como también nos podemos preguntar por qué está tan metida la política en el teatro, por ejemplo. Se utiliza el teatro como un arma política de repente porque muy rara vez hemos escuchado una opinión política diferente en el teatro. Casi siempre es de un lado. O sea, es que sabes que yo no creo con eso, porque por ejemplo haciéndome cargo también ¿Cuál es la importancia de la política en el teatro? es que yo creo ¿Es un acto que uno no busca ser política contingente, uno retrata historias, ¿cachai? Realidades. Y en la búsqueda de ese retrato, esas historias, uno tiene que mirarse, ¿cachai? Al Claro. país. Y lo que, por ejemplo, esta misma historia, con una Ujú. distancia, estamos hablando de algo que pasaba hace 52, Así es. 53 años atrás, y que pero que sigue pasando hoy día. Finalmente eso es, digo, como que lo inconcluso del pasado Claro. que está ya hoy día, ¿cachai? Hay cosas que siguen vigentes. Y eso no es Eso hacer... eso es muy bueno. Pero eso no es hacer política, ¿cachai? Eso finalmente es tratar historias, ¿cachai? Claro. Lo político es una dimensión, siento yo, ¿cachai? Uno no busca como creador, o al menos hablo desde mí, no busco como creador panfletear, ¿cachai? Lo que busco es comprensión de los procesos históricos de nuestro país. Ujú. Y desde ese lugar, tanto en mi trabajo con el ICTU como en las otras cosas que he hecho independientes, con ribetes más Ujú. sociopolíticos, tienen que ver con eso. No decir esto es bueno o esto es malo o piense esto. Es decir, esto pasa, mire, analicemos, pensemos históricamente. ¿Cachai? Y yo creo que Pedro Juan y Diego te hace reflexionar históricamente, piensa históricamente. No es una obra que está cargada para ningún lado, es una obra que está fundamentada a través de un suceso real. Y lo que es lo peligroso es que quizás justamente lo contrario, nosotros no conducimos lo que piensa el espectador, abrimos los espacios para que el espectador tome conciencia, pero a partir de materiales Ujú. reales y a partir de una investigación que está súper comprobada en el fondo. ¿Sí? Claro, no estamos negando que los hechos hayan ocurrido, pero sí nos gustaría escuchar alguna vez el otro lado. O sea que yo creo que esa posición está, por lo que pasa que No está en el teatro, pero es que A lo mejor no se ha traído acá o no. no ha llegado. No ha llegado. es Pero que, tiene ya, que existir. puede llegar. es que yo no sé a qué se refiere cuando dice Con el otro lado. con el otro lado, Que ¿cachai? el otro lado para ti no existe. No, justamente, Sí. pero yo creo que Gente que piense que diferente, digamos. sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que yo siento que yo no creo que haya dos lados. Yo creo que hay un solo lado que somos todos juntos. Y lo que yo siento que hay una versión. Y hay una versión que tiene que ser comprobable históricamente. Y eso lo creo yo que es lo que uno, a menos yo cuando hago teatro Ujú. me remito a eso, a una Sí, versión está que yo bien. pueda comprobar. Claro. ¿Cachai? A no levantar injurias, no levantar calumnias, no levantar falsos testimonios a través del teatro. Ujú. Y si el otro lado no aparece, es que quizás porque no hay una verdad histórica que sostenga ese relato también. Entonces también hay que pensar eso también. ¿Cachai? Claro. Yo hablo con pruebas, videos, revistas, diarios, publicaciones. Que el otro lado, si usted, como lo llama usted, que yo no creo que Ujú. exista, o la otra versión, que hable con esas mismas pruebas verídicas, ¿cachai? O con esos testimonios, que avalen su tesis, que avalen su información. Exactamente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Súper, que esté súper bien hoy día la obra y obviamente que es un excelente cierre para este festival de teatro. Bio Teatro Muchas Abierto. gracias. Bio Sí, Teatro sí. Abierto. Gracias por venir. Gracias a Hasta usted. la próxima. Vale. Ya, pues.